Y ahora a continuación viene Andrés Giordano, quien es presidente del sindicato de Starbucks. Muchas gracias, Presidenta. ¿Me escucho bien? Sí, todo bien. Ok, genial. Un saludo a todas las autoridades presentes. En nombre, además, de la primera línea sindical, porque no solo voy a exponer como presidente del sindicato de Starbucks, sino como miembro y vocero de la primera línea sindical, que además es una articulación que agrupa a distintas organizaciones sindicales, particularmente de grandes empresas que hemos vivido en carne propia la ley de protección del empleo, lo digo bien entre comillas, porque para nosotros desde el minuto número uno ha sido prácticamente todo lo contrario. Hoy día voy a explicar un poco por qué, si bien la materia en general es un proyecto que toca tangencialmente la ley de protección del empleo y se centra en el seguro de cesantía, nos convoca a hablar de la parte que realmente ha afectado a grandes organizaciones sindicales y hoy día también queremos poner ahí el acento. Hay una presentación que entregué a Secretaría, no sé si será posible proyectarla. No sé si Germán ahí nos podría ayudar. Apareció como recibida conforme, así que si es Ahí está. posible, perfecto. Perfecto. Entonces, voy a partir por nuestro diagnóstico. Vamos, si podemos ir a la lámina número 3. Nosotros nos cuestionamos seriamente si acá hay protección al empleo. Y lo primero que quiero decir es que un proyecto que ha requerido tanto parche, que ha requerido una ley corta y que ahora también se pone en disputa o en discusión, parte tangencial del proyecto, debería hacernos reconocer que la estrategia del autofinanciamiento es fracasada, ¿ya? Y que sería bastante necesario universalizar una renta básica digna. Sin perjuicio de ello, nos vamos a remitir a la discusión del proyecto, por supuesto. Y lo que primero que quiero decir es que si hablamos de protección del empleo como tal, no podemos obviar la protección de las remuneraciones. Lo dijo Leandro, también lo dijo Manuel, lo han dicho dirigentes en otras ocasiones y lo dijimos también en intervenciones pasadas. Actualmente, de cerca de los 800.000 trabajadores y trabajadoras que están suspendidos, la mayoría de ellos tienen un promedio inferior a 200.000 pesos de subsidio hoy. Eso es algo que nosotros hemos constatado en carne propia. Sin además olvidar el detalle de que gran parte de estos trabajadores y trabajadoras vienen de grandes empresas, si bien el 1% de las empresas que lo solicitan son las grandes empresas, el 30% de los trabajadores acogidos al seguro de cesantía mediante esta modalidad vienen de este sector, por lo tanto corresponde evaluar si este era el objetivo inicial del proyecto y si además esto iba vinculado al descriterio que ha significado para nosotros ir viendo cómo nuestros ahorros de cesantía nos los vamos comiendo y vamos pasando hambre simultáneamente. Que no exista un piso mínimo real garantizando estándares internacionales como podría ser el salario mínimo para nosotros es de una negligencia brutal. Nadie con 200.000 pesos, con 225.000 pesos, en los casos de jornada completa o en los casos de jornada parcial, que son fundamentales en el retail, fundamentales en el sector de comida rápida o de gastronómico, y en eso aprovecho de mencionar que en la primera línea sindical está el sindicato de McDonald's, Burger King, Ripley, ITES, Corona, París, Falabella, un montón de organizaciones de este rubro. Hay jornadas parciales y por lo tanto ese porcentaje disminuye aún más proporcionalmente. Hay gente que está sacando, como lo dijo Manuel recién, 75.000 pesos de subsidio. Con eso no se come, con eso no se paga arriendo, con eso no se puede atender la salud, con eso no se pagan las escolaridades de los hijos, de las hijas. Francamente es una brutalidad, con eso se pasa hambre. Y nosotros ayer lo proyectábamos en un edificio en plena Alameda, para nosotros la suspensión laboral actualmente es hambre. Además, se ha partido de un error grave para todos estos rubros, por lo menos, que es partir en el cálculo de lo que es la remuneración imponible, ¿ya? Y todos sabemos que en la mayoría de estos espacios, los trabajadores y trabajadoras, además de lo que sirve para cotizar en las distintas áreas de la seguridad social, las remuneraciones se complementan con asignaciones que no son sujetos al cálculo de la AFC y por lo tanto cuando uno dice que la persona está ganando el 55% de su remuneración, muchas veces está ganando el 40 o el 35 y cuando decimos que está ganando el 30, imagínense, es aún peor. Por eso decimos, hambre es la palabra de definición, lo hemos visto como organización sindical ante el abandono tanto de las políticas públicas como por parte de los empleadores. Hemos repartido cajas de mercadería a gran parte, a más de 300 de nuestros afiliados en el sindicato. Tenemos un sindicato en Starbucks de más de 700 socios y socias y hemos visto las distintas realidades. Son muy complejas, muy duras de enfrentar, sin mencionar todo lo que está aparejado con los problemas sanitarios, gente que ha perdido familiares, jefes de hogar que han dejado lamentablemente de estar ahí para sus familias, por lo tanto la situación es muy grave.
Decimos además que esto significó uno de los momentos más bochornosos. En el segundo punto, largas filas y vaciamiento de los fondos de AFC. Un bochorno, las filas que había afuera de la AFC en los momentos donde los contagios eran pics, son imágenes que no se pueden borrar de la memoria colectiva del país en el marco de la pandemia, y que además simultáneamente aparecían estos avisos de autoridades sanitarias que invitaban a la población a tomarse un café. Algunos de los momentos más críticos se vivieron durante la aprobación de esta ley y no pueden ser olvidados. Entonces tenemos un escenario dramático, yo diría principalmente porque la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras suspendidas hoy día ya no tiene al menos ahorros en sus cuentas individuales en la FC, y eso ha sido producto de que ha sido una ley mal diseñada en el corto y mediano plazo y que ha requerido todos estos parches. Y básicamente, como lo han dicho también todos los otros expositores sindicales, se ha trasladado el costo de la crisis a quienes en el fondo menos pueden soportarla, que son las familias de los trabajadores y trabajadoras, quienes paran la olla, la gente común y silvestre. Si podemos pasar a la siguiente lámina, lo anterior para nosotros es totalmente contradictorio con lo que vimos a pito de la discusión sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales, discusión que probablemente no hubiésemos tenido si hubiese existido un apoyo real por parte de las políticas públicas a las familias de chilenos y chilenas y, bueno, y de residentes en Chile. Vimos las declaraciones de Fernando Larraín en el caso de las AFP, señalando que no podía ser que los trabajadores y trabajadoras pagaran los costos de la crisis. Si podemos pasar a la siguiente lámina, vimos también a Carla Rubilar, quien en aquella época era representaba a la Secretaría General de la República, señalando exactamente lo mismo. Escuchamos al diputado Guillermo Ramírez, que no sé si estará presente, pero debería estarlo. Si no estaba, también lo dijo en su momento en sala. Probablemente en términos similares tengo el recuerdo de haber visto a la propia ministra y al ministro Briones señalarlo. Por lo tanto, si ese compromiso de que los trabajadores y trabajadoras no paguen la crisis es cierto, es consecuente y no se trata de una aparición mediática más populista que de real convencimiento, nosotros exigimos que esa palabra se cumpla en el marco de lo que viene de tramitación de esta ley y que no se siga haciendo pagar a los trabajadores y trabajadoras los costos de esta crisis. Y eso involucra algunas de las propuestas que vamos a ver más adelante. Pero antes, quisiera hacer una comparativa internacional si pasamos a la siguiente lámina, y perdonen que hable rápido, pero entiendo que además estamos apurados, así que voy a ir como motocicleta. ¿Por qué creo yo es importante tener una breve pincelada de perspectiva internacional? Bueno, precisamente por los comentarios como los que señalaba el diputado Melero cuando interpelaba a la ministra, cuando señala que si no hubiésemos tenido ley de protección del empleo, a lo mejor la cesantía hoy día alcanzaría el 20%. Entonces, básicamente con ello lo que se está haciendo es caer en la tesis de que esta ley de protección del empleo era la única forma de proteger los empleos. Y cuando nosotros decimos que es una mala ley, no es que digamos que no había que legislar. Lo que estamos diciendo es que había que legislar de otra forma que realmente protegiese los empleos y que protegiese las remuneraciones y la estabilidad en general de la población. Entonces, creo que es importante ver algunos ejemplos cercanos. Tenemos en Argentina prohibición de despidos sin causa justa. En Perú se incluye a las organizaciones sindicales para esto, a pesar de que de maneras muy vagas la ley de protección del empleo lo esbozó. Lo cierto es que las empresas no les ha importado un carajo y han aplicado la ley de protección del empleo sin mediar muchas veces acuerdo ni con los sindicatos, ni con los trabajadores, ni con nadie. Y ejemplo del caso de Starbucks, que también lo voy a detallar más adelante, tenemos una serie de judicializaciones al respecto. Pero también, si pasamos a la siguiente lámina, tenemos el ejemplo de Italia, donde hay una prohibición concreta de los despidos. En la siguiente, me voy a saltar los otros ejemplos para no ahondar en eso, porque la presentación quedará allá para que la puedan revisar también los diputados y diputadas en calma y las autoridades. En el caso también de Estados Unidos hay una renta básica que va a llegar a casi el 80% de los trabajadores y trabajadoras afectados, que es bastante superior al caso chileno. Y en el Reino Unido tenemos también un apoyo a las empresas para cubrir las remuneraciones en un 80%. Estamos bien lejos de esos estándares éticos en términos de la discusión que se está dando hoy día y de la discusión que se dio originalmente con este proyecto. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces tenemos un panorama complejísimo. Para nosotros este es un panorama complejísimo y no por nada tantas organizaciones nos hemos articulado, estamos representando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, no todos suspendidos, porque además hemos ido entendiendo que acá también confluyen los sindicatos que están prestando servicios esenciales. Tenemos a gente de Walmart también en la primera línea, tenemos a gente del sector de transporte, gente del sector de la salud. Sin embargo, hay una parte importante que hemos vivido en carne propia, como señalaba la Ley de Protección del Empleo. Y acá lo que aparece en esta ficha son 3 preceptos
que son básicos de la OIT. Apoyos económicos para complementar los sueldos directamente se necesitan con urgencia. La gente no está viviendo. Acá se mencionó hace un rato, la mayoría de nosotros y nosotras no califica para ninguna de las ayudas, ganamos menos de 400.000 pesos en todos los sectores que estamos articulados, por lo tanto no somos clase media. No sé qué clase somos, pero clase media no somos y no calificamos ni para préstamos, ni para bonos, ni para ninguna cosa adicional. Con suerte cajas de mercadería. Entonces, tenemos una urgencia en lo que significa la suficiencia de los aportes, y eso hay que decirlo con el dramatismo que requiere. No es un tema menor, el 55%, el 35%, ni lo que hemos estado recibiendo en el último tiempo, sencillamente no alcanza para vivir. Lo otro, no existen, como hemos visto en el ejemplo internacional, medidas e incentivos reales para evitar los despidos. Lo mencionaba Leandro, si recuerdo bien, probablemente Manuel también lo dijo, cerca del 50% de las empresas que suspendió dice que va a despedir gente. ¿Dónde está la protección del empleo entonces? Uno se plantea, ahora que ya nos comimos el 100% del seguro de cesantía, donde sí estuvo bien que trabajadores y trabajadoras pagaran el costo de la crisis, a diferencia de solo el 10% en el caso de las AFP. ¿Dónde está la protección del empleo? Eso no está hoy, no estuvo ayer y exigimos que esté mañana. Y finalmente, la OIT también recomienda medidas de políticas integrales y de gran escala. Eso acá todavía no ocurrió. Lo que hemos tenido, precisamente lo que la ministra está diciendo, que ojalá esto no sea medidas parches que den soluciones paulatinamente insuficientes y que requieran mañana una nueva revisión, porque vamos a estar con situaciones muy dramáticas donde los propios sindicatos, y también aprovecho de señalarlo, los sindicatos hoy en día han perdido toda su capacidad de fiscalización, porque no tienen, por ejemplo, acceso, dentro de las actividades sindicales no están aquellas que pueden tener salvoconducto. Es decir, si los empleadores no tienen a los dirigentes sindicales trabajando, como el caso de Starbucks, los sindicatos no pueden realizar actividades de fiscalización que les competen. No tiene nada que ver con la materia, pero lo planteo porque acá lo que se dice es que todo esto debería construirse en diálogo con las organizaciones sindicales, y difícilmente puede haber diálogo si básicamente hoy en día las organizaciones sindicales han sido borradas de plano del mapa en todas las políticas públicas que se han diseñado, y las empresas están emulando ese discurso o esa práctica más bien, porque en el discurso aparecen los sindicatos, pero en la práctica lamentablemente el gobierno no las ha incorporado ni, por ejemplo, en el diseño de la política pública del paso a paso laboral, ni tampoco, por supuesto, en el tema de las suspensiones o ley de protección del empleo. Entonces vamos a las siguientes dos láminas. Tengo que hablar un poco de la ley y sus abusos, y me voy a detener solo en el caso de Starbucks, aunque ustedes ya habrán visto en los medios de comunicación el caso de ITES, donde hubo suspensiones irregulares que fueron zanjadas no por sentencias definitivas, sino por medidas cautelares de tribunal, porque lamentablemente los tribunales están colapsados y no va a haber resolución probablemente en los próximos meses, y si hay apelaciones en los próximos años. Y lo mismo nos va a pasar con el caso Starbucks o con el caso de H&M. Sin embargo, solo quiero comentar, y aprovecho de interpelar un poco a la ministra también para que nos comente cómo es posible que una empresa como la nuestra, ¿no? Starbucks, o para la que trabajamos nosotros, porque no es nuestra, Starbucks Coffee Chile, que opera más de 100 locales, pueda decidir a voluntad qué trabajadores suspende por el solo Ministerio de la Ley, sin mediar acuerdo mutuo, sin conversar con el sindicato, y opere con trabajadores que son de cuarentena, por lo que uno asumiría que son de carácter esencial, sin que existan mecanismos y rápidos para denunciarlo. La Ley de Protección del Empleo no tiene ningún mecanismo rápido para que la Dirección del Trabajo, que no ha hecho el trabajo de fiscalizar, haga en el fondo respecto de la ley de sus abusos lo que debiese estar haciendo. Y lo único que le queda a las organizaciones sindicales es ir a tribunales, y esto significa que tenemos que esperar 1, 2, 3, más años incluso si nos vamos por la arista penal, para tener un resultado que le devuelva quizás los ahorros ilícitamente ocupados a los trabajadores y trabajadoras, o que pueda dar garantías de recibir la remuneración que tanto se necesita. Eso ha pasado con trabajadoras madres incluso. A pito de nuestra última intervención se logró modificar la ley con la 21.332, que prohibió la aplicación de las suspensiones a trabajadoras con fuero maternal, pero dejó al libre albedrío las empresas qué hacer con estas mamás, como por ejemplo lo que hizo Starbucks, que fue llamarlas a reincorporarse a trabajar. Entonces, seguimos con la siguiente lámina. Existen vacíos en la legislación. La que sigue, la que viene, hay una que dice vacíos y lavado de manos. Esa es la que nos interesa. Y pusimos lavado de manos no a propósito del lavado de manos sanitario, que tanto se ha difundido como medida de paliamiento de contagios, sino como el lavado de manos que ha tenido en cierta medida
la autoridad y por supuesto las empresas ante determinados vacíos en la aplicación de la protección del empleo. Voy a poner un solo ejemplo que no se ha discutido, que no se ha mencionado. Nosotros tenemos 2 casos en Starbucks, pero deben haber cientos a nivel nacional. Voy a mencionar el caso de Javiera González y de Nadime Enríquez. Son trabajadoras que tuvieron justo un permiso sin goce de sueldo, que muchas empresas hoy en día lo entregan, lo tuvieron en febrero o lo tuvieron en marzo. Resulta que no cumplen con los requisitos para calificar, para recibir el subsidio, el seguro de cesantía, pues no tienen las 2 últimas cotizaciones completas, la empresa no le cotizó. Entonces, esa gente que lleva 4 años en Starbucks y sin embargo hoy en día lleva 4 o 5 meses sin recibir absolutamente ningún aporte de la AFC y tampoco ha recibido aporte de su empleador, que se ha lavado las manos. Esos vacíos que son, digamos, característicos de nuestro rubro, que tienen este tipo de mecanismos, no se han contemplado y básicamente lo que dejan es a la indefensión. Han sido los sindicatos como el nuestro los que se han tenido que hacer cargo de la subsistencia de mamás que hoy día están sin ningún tipo de remuneración por parte de la AFC o por parte de la empresa, o de trabajadoras que no calificaron. La ley las dejó totalmente desamparadas. Lo que dije hace un rato, que no hay mecanismos de fiscalización administrativo ni sanciones concretas. La ley no las estipula, por lo tanto, solo nos queda la judicialización. Y lo que es más complejo también, aparentemente las empresas no deben acreditar nada. Basta con que una empresa diga que existe una resolución fundada que le impide operar y ya puede determinar a su solo arbitrio qué trabajadores y trabajadoras dejan de prestar servicios. Eso es sumamente grave y ha significado una judicialización muy importante en el sector retail y en el sector gastronómico. Entonces, algunas propuestas para ir terminando. Hablamos de suficiencia. Queremos cobrar la palabra de quienes dijeron que no era posible que los trabajadores y trabajadoras pagaran los costos de la crisis. Por lo mismo, suficiencia en la cobertura nos parece inmoral, nos parece negligente, sobre todo considerando los niveles salariales. Lo decía el ministro Briones también hace un rato. Acá hay un problema salarial que se está postergando hace mucho tiempo y que se posterga principalmente porque los grandes empleadores ponen ese freno, no por las pymes. Las pymes han sido la excusa, pero lo dijo el ministro Briones. Son los grandes empleadores los que contratan a los pequeños y grandes, o sea, y pequeños y medianos empresarios para que les presten servicio. Por lo tanto, han sido ellos el cortapiso para que tengamos hoy día un salario que permita cubrir la línea de la pobreza, por ejemplo, para una familia promedio de 4 personas, que es lo que tenemos en Chile. Nosotros le presentamos hace 2 años al Ministerio haciendo una propuesta, me imagino que descansa en ese escritorio sin haber sido revisada mucho, pero la verdad que nuestra propuesta va orientada en ese sentido. Precisamente por lo mismo, hoy creemos que se debe hacer cargo de real protección y en el marco de proteger los empleos, suficiencia de la cobertura de los ingresos en un 80% como los estándares internacionales que ya compartí con ustedes en algún momento ya de la exposición. Lo otro, nosotros lo decimos abiertamente, acá se usaron fondos de trabajadores y trabajadoras muchas veces por el solo Ministerio de la Ley, sin que haya pacto, sin que haya conversación con sindicatos y sin que se cumplan los requisitos legales para acceder a fondos del Estado y a fondos privados o propios individuales de los trabajadores y trabajadoras. Esa plata, si es que realmente no se cree que tenemos que pagar la crisis nosotros, debería reintegrarse. Debería reintegrarse quizás a través del Estado y las empresas según el tamaño de la empresa, debería reintegrarse en un plazo prudente de quizás 12, 18, 24 meses, lo que fuera necesario. Y durante ese periodo nosotros decimos no deben haber despidos. Lo que debería haber es la prohibición real por causales no imputables durante el pago de esta deuda. Esa es una manera de desincentivar y de verdaderamente proteger los puestos de trabajo. Y lo otro, acá tiene que haber un rol activo de las organizaciones sindicales en el diseño y aplicación de las políticas públicas y de la aplicación de medidas sanitarias por obligación. Lo que no es obligación en Chile simplemente no se hace, y esas son las máximas de la experiencia acá, diputados y diputadas, y también sobre todo quienes sean abogados y abogadas sabrán, lo que no es obligación en general los empleadores no lo van a cumplir. Y para eso mismo también se requieren sanciones claras y eficaces, fiscalización efectiva. Esa es la propuesta integral. Tenemos más material que entregar. No somos colegisladores, somos organizaciones sindicales, pero creemos que tenemos derecho a tener esta opinión en el marco de una ley que nos ha afectado y nos ha golpeado duramente tanto como organizaciones sindicales como trabajadores y trabajadoras de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y también a todas las y los invitados que expusieron.
Ahora voy a dar la palabra a las y los diputados que quieran intervenir, hacer preguntas, comentarios respecto a las exposiciones ya realizadas. Así que está abierta la palabra. Diputado Melero. Gracias, Presidenta. Yo la verdad que, más que una pregunta, quisiera hacer una reflexión frente a los dirigentes que han expuesto, porque siento que a veces no se valora en toda dimensión el esfuerzo que se ha hecho en beneficio de poder mantener algún ingreso a miles de trabajadores que, de no haber mediado estas leyes, no lo tendrían. De repente siento que hay una mirada muy centrada en algunas cosas específicas, mucha crítica, poco reconocimiento de un esfuerzo de leyes que además han sido aprobadas democráticamente por parlamentarios de izquierda y de derecha. Pero en fin, no quiero prolongarme más, solo reclamar una visión un poco más objetiva, una visión no tan apasionada. A veces siento que más bien se le quiere infligir daño, crítica al gobierno. Los veo como dirigentes demasiado ideologizados, demasiado cargados, reconociendo poco, en un esfuerzo, en una pandemia de magnitud como nunca había vivido Chile ni el mundo en un siglo. El invitado Andrés Giordano, y le doy la palabra al diputado Melero. ¿Andrés? El diputado Andrés, aquí va, no, aquí voy. A ver, quiero hacer tres apreciaciones y una consulta aprovechando. Lo primero es insistir en el tema de la suficiencia. Ahí nosotros sentimos que tanto el Estado como las empresas, y acá se ha hablado mucho de sentimientos, pero a veces hay que ser técnico, como ha ocurrido en otros lados, tendrán que hacer un esfuerzo mayor, porque 225.000 pesos hasta el quinto giro, y ahora nos estamos enfrentando 200.000, 175.000 pesos para los casos de jornada completa, y repito, en los casos de jornada parcial, la insuficiencia se nota aún más. Gente que hoy día esté ganando 75.000 pesos, que con eso le alcanzaba para pagar sus arriendos, significa decirle a la gente, deje de comer o deje de vivir bajo un techo y váyase a la calle. Ese es básicamente el nivel de gravedad, y quiero poner el acento en que la suficiencia no es un tema que podamos discutir solo en parámetros numéricos, sino que hay que ponerle una perspectiva humana. El diputado Melero hablaba del reconocimiento. La verdad que es difícil reconocer que nos hayan permitido comernos el seguro de cesantía y más encima con hambre y con insuficiencia. Entonces, creo que no voy a poder cumplir un poco lo que nos solicita. Sin embargo, acá estamos tratando de explicar un poco las razones detrás de esa falta de reconocimiento, y tiene que ver principalmente con el hambre que probablemente a lo mejor no se conecta con la realidad muchas veces de la clase política ni de la institucionalidad, y con la necesidad latente y profunda de cambios estructurales. Yo creo que eso explica un poco quizás la falta de reconocimiento que siente el diputado, y por ahí quisiera como un poco explicar también lo que él dice sobre ideologizado. Yo diría parte más de la sensación de urgencia y la necesidad y de ver y de vivir en carne propia lo que significa no poder llegar a fin de mes, no poder alimentarse. Nosotros no nos hemos comprado plasma, hemos estado con dificultades para alimentarnos. Esa es la realidad. Y la pregunta aquí va, insisto, el Ministerio del Trabajo, la ministra, tiene dentro de sus planes proteger realmente el empleo como se ha hecho en otros países, derechamente prohibir los despidos. Acá parece que esto fuera algo impensado, y cuando hablamos de prohibirlos lo digo en el sentido de la suspensión laboral y más allá, porque ¿qué sentido tiene que las empresas puedan suspender, que puedan haberse subsidiado de nuestros propios ahorros, si el día de mañana nos pueden echar a todos, como está ocurriendo por ejemplo en Corona, como está ocurriendo o ha ocurrido en ITES, como probablemente ocurra en todo el retail y en gran parte de las empresas, y como ya lo señaló el 45% de las empresas encuestadas al respecto? ¿Qué sentido tiene si más encima, además, la suspensión laboral es incompatible con buscar otros empleos? Si hoy día alguien que está suspendido y que no puede vivir de su seguro de cesantía, porque son 75.000 pesos, y decide que va a buscar otro empleo y lo contratan, por milagro, resulta que si la AFC lo detecta le deja de llegar el subsidio. Entonces es una incongruencia por donde lo mire, es incompatible siquiera con la idea del despido del día de mañana. Por lo tanto, insistimos como primera línea sindical, y en esto reitero, somos varias organizaciones del mundo gastronómico, retail, salud, servicios, que estamos organizados y que estamos viviendo esto en carne propia. Acá se requieren políticas duras,
Protección del empleo significa efectivamente, por lo menos, despedir, o sea, prohibir los despidos que no sean imputables a los trabajadores, causas concretas. No puede ser que el día de mañana todas estas empresas que nos vaciaron el seguro de cesantía comiencen a despedirnos porque resulta que cambió el enfoque. Y no puede ser que tengamos que vivir 5 meses más con el 55% de nuestros ingresos porque sencillamente no da para vivir. Eso. Quería además hacerle una acotación al grupo, decía la ministra que habían 3 grupos de personas que quedaban fuera del seguro de cesantía. Yo le mencioné en mi exposición uno, que probablemente sea un grupo menor, pero son casos que se dan en empresas del rubro. Una trabajadora con una antigüedad de 4 años, en este caso yo tengo 3 ejemplos solo en Starbucks, una trabajadora que teniendo 3 años o 4 años de antigüedad no tuvo las últimas 2 cotizaciones porque tuvo, antes de que se decretase el estado de catástrofe, por ejemplo febrero o marzo, no tuvo sus cotizaciones al día porque tuvo un permiso sin goce de sueldo. Resulta que esa persona hasta el día de hoy no tiene salario y no tiene cobertura del seguro de cesantía. Y eso no está contemplado en la ley, son grupos específicos que tienen que ver con casos que se dan en el retail donde el permiso sin goce de sueldo es una realidad. Esas 2 preguntas me gustaría hacerle a la ministra y recalcar categóricamente las otras posiciones en relación a la primera línea sindical. Gracias, Andrés. En el caso de los requisitos, las preguntas de Andrés que me había planteado antes, tenemos aquí hay 2 preguntas. Uno, respecto al tema de los requisitos. Bueno, efectivamente, los requisitos para esta ley de protección al empleo, lo que se buscó era que eran trabajadores activos de un determinado lugar, que fueran suspendidos, ya sea por orden de autoridad o por pacto entre las partes, pudiesen acceder a los beneficios. Distinto es el caso de los requisitos que hoy día estamos flexibilizando para el caso de personas que están desvinculadas, en cuyo caso no se exige que las 3 últimas cotizaciones sean inmediatamente anteriores al momento del despido, ni que sean 2 en 4, sino que basta con que yo haya cumplido, que ya tenga yo recursos en mi cuenta individual para que yo pueda acceder a ella. Por lo tanto, una persona que tiene 4 años de cotizaciones previsionales no caería dentro de la hipótesis de suspensión, pero en caso de una desvinculación sí caería dentro de la hipótesis. Por lo tanto, ese es un elemento que está dentro de lo que se está planteando en esta ley. Y con respecto al tema de prohibir los despidos, yo creo que es bien importante entender que estamos en una situación en la cual los distintos lugares de trabajo, no todos, porque hay algunos de los cuales no han tenido disminución en sus ingresos, y tenemos también algunos en que incluso se podrían haber dado situaciones de mayores ingresos, ¿no es cierto?, producto de ciertos factores muy específicos. Pero uno tiene determinadas actividades productivas que han estado 5 meses sin ningún tipo de ingreso. Y por lo tanto plantear el que no se pueda desvincular cuando no ha habido ingresos, los trabajadores han estado suspendidos, han tenido ingresos con cargo al fondo de cesantía, pero esos empleadores no han tenido ingresos. Entonces, ¿cómo yo podría prohibir una desvinculación si no tengo cómo mantener a esos trabajadores? Y nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de los restaurantes. Si es que no ha entrado absolutamente ningún cliente durante los últimos 5 meses, ¿cómo yo puedo hacer que ese empleador que no está con ingresos, si es que llegaran a levantar la cuarentena, cómo lo hace para mantener a todas las personas que trabajaban en ese lugar? Entonces, salvo que, y es lo que el presidente de la República ha señalado respecto a una política de subsidio, una política de impulso a lo que es la empleabilidad, es muy difícil cuando uno tiene lugares en los cuales han estado cerrados, sin ingreso, para poder reactivarlo. Esto no es la realidad de todos los lugares de trabajo. Tenemos lugares de trabajo que siguieron trabajando a distancia, tenemos lugares de trabajo que una vez que se levanten las cuarentenas se van a reactivar, porque tienen ciertas funciones que son necesarias y que la gente los va a volver a recurrir, pero tenemos que ponernos en el ejemplo, cuando uno dicta una ley, que es una ley de aplicación general, que hay ciertos lugares, por ejemplo, un jardín infantil, que los padres no han estado pagando durante todo el año. ¿Cómo va a mantener el sueldo de la totalidad de las trabajadoras de ese jardín infantil, si el jardín no ha tenido ingresos? Entonces, tenemos que entender bien cuál es la realidad y la magnitud del problema económico que hemos estado viviendo como país, y tal como señalan los distintos estudios, hoy día veíamos el de la Universidad Católica de David Bravo, la crisis en el mundo del trabajo, David Bravo plantea, todavía no toca fondo, y tenemos que entonces buscar los mecanismos para reactivarnos, pero con dosis de realismo,
respecto de lo que está ocurriendo, y tenemos que darle protección a los trabajadores y tenemos que evitar que las tasas de reemplazo bajen más allá del 55%, para que tengan durante este periodo en que sus empleadores no les pueden pagar las remuneraciones porque ellos también están sin ingresos, puedan mantener los ingresos de su familia. Estamos buscando cómo poder equilibrar estas dos realidades que yo me imagino que así como yo les planteo, que en el fondo ustedes me plantean a mí el tema de la gravedad que es tratar de vivir con los ingresos reducidos, que yo lo comparto 100%, y les digo, bueno, ¿y cómo lo hacemos para que un empleador que está sin ingresos, el dueño de un restaurante, pueda mantener el sueldo de la totalidad de la gente que trabaja en ese lugar? Y tenemos que buscar un equilibrio. Eso sería dando respuesta a las preguntas que me hicieron. Gracias, ministra. Bueno, tenemos que terminar esta sesión.